El Señor les bendiga, mis amados hermanos. Continuamos en estos estudios bíblicos para la gloria de nuestro Dios. Y hoy vamos a hablar sobre la cuarta iglesia, la de Tiatira. Quiero que refresquemos la palabra. En Apocalipsis capítulo 2, verso 18. Dice: en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, de la siguiente manera: y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego, y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo sé tus obras, y tu amor, fe, servicio y paciencia, y que tus obras recientes son más numerosas que las primeras, pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le di tiempo para que se arrepintiese, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las fornicaciones de ella. Y mataré con peste a sus hijos, y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la conciencia y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero os digo a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido las profundidades de Satanás, como ellos dicen, no os impondré otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Y al que vence y al que guarda mis obras hasta el fin, le daré autoridad sobre las naciones, y las quebrantará con vara de hierro, como son desmenuzados los vasos del alfarero, así como yo también he recibido autoridad de manos de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que tu nombre sea glorificado, y que esta palabra y que estos mensajes, Señor, sean de bendición para todo aquel que ve y escucha esto, Señor. Que esto llegue más allá de nuestra mente, de nuestro corazón, de nuestros límites, que llegue según conforme a tu plan y tu propósito, mi Dios. Por Jesucristo nuestro Señor, Dios y Salvador, te lo pedimos. Amén y amén. Hermano, esta es la cuarta iglesia. La ciudad de Tiatira, una ciudad pequeña, y una carta que tiene más contenido que las otras. La carta es más larga que las otras cartas, que cualquiera de las otras 7 cartas a las iglesias. La ciudad de Tiatira, hablando así por encimita, porque el tema de hoy es a manera de introducción acerca de esta cuarta iglesia. Por eso el primer título es la cuarta iglesia en Tiatira. La ciudad de Tiatira fue fundada por allí como en el 300 antes de Cristo por Alejandro Magno, y refundada por sus seguidores. Se crearon allí, y en esa ciudad fue donde comenzaron a subir o aparecer los sindicatos. Era una ciudad muy comercial, muy textilera. Estos sindicatos eran los que hacían las fiestas patronales, por decirlo así, o sea, fiestas paganas, mejor dicho. De allí era Lidia, la primera conversa de Pablo, que se ganó en Filipos, en el capítulo 16 del libro de los Hechos, verso 14. De allí era Lidia. Trabajaba con púrpura, que la púrpura de Tiatira era muy famosa. La sacaban de una planta y agarraban ese color y daban buenos resultados. Era de gran calidad esa púrpura.
se dicen muchas cosas de Tiatira, pero fue una ciudad que cuando cayó en manos del Imperio Romano no duró mucho. El mensaje no es para la ciudad de Tiatira, ningún mensaje era para ninguna ciudad, era para la iglesia que estaba en esa ciudad. El Señor le dice a Juan, escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, pero si vemos el contexto, vemos todo y nos centramos en toda la carta, el mensaje es para toda la iglesia, porque nosotros somos responsables también. No se le puede dejar la carga al pastor en todo. No se puede estar acusando al pastor como hacen por las redes sociales personas que ni conocen ni saben lo que sufre un pastor, sino que lo que hacen es señalarlo y difamarlo y atacar su economía. Pero no entiendo por qué hacen eso. Porque los creyentes tienen que estar sujetos a sus pastores, a sus líderes, a los de la iglesia. Si no te gusta tu pastor, vete de la iglesia, pero no seas de tropiezo, no seas de división, porque todo eso que haces no le agrada a Dios, porque está al contrario de la palabra. Muchos creyentes difamadores, como que no tienen pastor, sin ni más acá ni más allá, señalando y acusando. A veces me he dado cuenta falsamente. Y voy a hacer una crítica a esas iglesias del Facebook, cuando ponen supuestamente una foto y dice, este pastor se robó no sé qué cosa. ¿Usted lo vio? ¿Usted tiene pruebas? Y si robó, ¿por qué no está en la cárcel? Y usted estaba allí, ¿por qué pone una foto diciendo? Y igual lo digo, porque la Biblia dice en Jeremías capítulo 17, si mal no recuerdo, maldito el varón que haga la obra de Jehová engañosamente. Yo no necesito decir mentiras acerca de un sacerdote católico, acerca de una monja, acerca de un pastor, acerca de algo, para congraciarme con el pueblo cristiano evangélico, porque eso no le agrada a Dios. Maldito el varón que haga la obra de Jehová engañosamente, dice la versión de 1909 en el capítulo 17 de Jeremías. Hay un problema en la iglesia, hay un problema en las congregaciones, y estas cartas me he dado cuenta con muchos que he contendido, que he intercambiado ideas y palabras, y no me creo más que los demás, pero las personas que dicen ser cristianas no usan el argumento de la palabra, no citan la palabra. Cuando Cristo se enfrentó a Satanás, le citó fue la palabra. Cristo podía usar cualquier otra cosa, mandarlo al abismo si quería, pero no lo hizo. Lo enfrentó con la palabra. Y el Señor en aquella oración de Juan 17, hablando con el Padre, le dice: Padre, yo les he dado tu palabra. Si usted no usa la palabra, si usted no mira conforme a la palabra, entonces no está el amor de Dios en su vida, por mucho que usted hable de amor. Si usted no juzga según la palabra, que es la que puede pronunciar el juicio, no usted. Esa es la realidad de no juzguéis para que no seáis juzgados. No puedes pronunciar tu opinión. Tienes que pronunciar, si eres cristiano evangélico, tienes que pronunciar la opinión de la palabra. ¿Qué dice la Biblia acerca de esto? Ese fue el problema de Pérgamo, que defendía la divinidad de Cristo, la fe limpia de Cristo, pero no usaba la palabra. Y el Señor dijo: si tú, Pérgamo, si tú no vas a usar la palabra, yo voy a usar mi palabra, la espada que sale de mi boca, lo que yo he pronunciado en contra de los que se levantan contra mí, en contra de los que levantan falsas enseñanzas. A Éfeso le dijo: perdiste el primer amor. Yo te dije: en esto conocerán que son mis discípulos, que se amen unos a otros. Esa es la señal.
Pero no puedes estar tolerando cosas, le dice a Pérgamo, que destruyen los principios bíblicos, que lo que me identifica a mí sea desfigurado por un grupo de gente perversa, amadores al dinero, y desvíen al pueblo. No puede ser así. Si usted leyera las cartas todos los días, la hiciera parte de su vida, usted no fuera engañado, usted no fuera tan tolerante, usted no fuera tan alcahueta del pecado, pero también restaurara a las personas que se han arrepentido, también levantar a aquellas personas que han renunciado al pecado y que quieren otra oportunidad. Ninguno de nosotros nos merecemos otra oportunidad. Ninguno de nosotros nos merecemos la salvación, pero a Cristo le ha placido. Por eso se llama el don de Dios. Por eso se llama gracia, un favor inmerecido. Pero hay que saber dónde estamos, en qué tiempo estamos. Las 7 iglesias, como lo dije en enseñanza pasada, y lo digo con todo respeto, no representan la primera iglesia, la iglesia primitiva, la segunda, la iglesia del Imperio Romano que fue perseguida, la tercera, la otra iglesia en etapas. No, el mensaje a las 7 iglesias es porque es un mensaje completo para todos los tiempos. Escuchen lo que el Espíritu le está diciendo a las iglesias, que a la final son unas porque somos completos. Vosotros estáis completos en Cristo Jesús. No me voy a adelantar algunos temas. El mensaje es para la iglesia en Tiatira, porque hay problemas en las iglesias. Y esta iglesia la representan como la iglesia católica. Mi hermano, déjese de eso. Déjese de eso. Porque Jezabel no está en la iglesia católica, y no estoy defendiendo a la iglesia católica porque sencillamente el Papa y la iglesia católica y el imperio católico no tienen parte con Jesucristo, aunque lo nombren. Salid de en medio de ellos, pueblo mío, salid de en medio de ellos, dice la Escritura, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré por hijos. Ese es el mensaje de Cristo. Ese es el mensaje de Dios. Dios no se lleva con la idolatría y con una organización que le demostró al mundo que es pedrasta, que es pedófila, porque los casos no son aislados. Los casos no son... ¿Por qué tuvo que renunciar Francisco Ratzinger? ¿Por qué tuvo que renunciar? Porque era un alcahueta de abusadores sexuales, que siempre las denuncias llegaban a él y hacían caso omiso, y lo descubrieron. Lo descubrieron totalmente. Tuvo que renunciar porque como un alcahueta de pedófilas y de pedrastas podía decir que era representante o vicario de Cristo y que bailaba la misma musiquita, porque cuando usted alcahuetea el pecado de otro, usted baila el mismo tango con ellos. El mensaje a Tiatira es a una iglesia que dice que le está sirviendo a Cristo, que fue fundada por los hermanos de Éfeso, de Pérgamo, que fue invadida en ese avivamiento, pero que estaban pasando problemas, y problemas tan graves, que Jesús, mire cómo se presenta, y ahí vamos a tratar esta parte. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, verso 18 del capítulo 2 de Apocalipsis. El Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto: se presenta el carácter de juicio del Hijo de Dios. El texto original, por eso que me molesta cuando la gente dice, no, vamos a echar atrás el texto original, no hablemos del texto original, porque descubre muchas cosas. El texto original dice: el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego, como los de él. Dice, ¿como los de quién? Como los de su Padre. El que tiene los pies como el bronce bruñido, como los de él.
como los de su Padre, porque Jesucristo es Dios en la persona del Hijo. Todo el Padre está en Cristo, todo. Sin alargarnos, Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2 te lo explica. Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Dios es un ser completo. Y ahí dice Jesús que el Padre todo el juicio le dio al Hijo, y que el Padre a nadie juzga sino el Hijo, y nadie conoce al Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Usted sabe delante de qué Dios está. Mi amado hermano, usted sabe delante de qué Dios está. De un Dios muy humilde. Mateo capítulo 11, verso 24 al 27. Aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. De un Dios que tiene carácter, que no toma por inocente al malo. Del que dice en el capítulo 11 de Romanos: tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y seré clemente para con el que seré clemente. Que aborrece el pecado que se practica. A Jacob amé y a Esaú aborrecí. El Hijo de Dios se está mostrando el carácter de Dios. El Padre se está mostrando a través del Hijo. Toda la autoridad, todo lo de Dios está en Cristo. ¿O no lo dice Segunda de Corintios capítulo 5, verso 20? Que Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. Así es nuestro Dios. Y no solamente presenta su carácter, sino Ezequiel capítulo 1 y Primera de Corintios capítulo 11, si mal no recuerdo, le está diciendo a Tiatira, con esos capítulos que acabo de citar, no un versículo, sino capítulos que acabo de citar. Escribe al ángel de la iglesia en Tiatira: la gloria de Dios dice esto. Ezequiel capítulo 1. Primera de Corintios capítulo 11. La gloria de Dios dice esto. Y no lo dice también Isaías capítulo 9, verso 4. Y se manifestará la gloria de Jehová, y toda carne la verá, porque la boca de Jehová ha hablado. Yo les he dado tu palabra, y el mundo los aborreció, porque no son del mundo. Y también le dice, para aquellos que hacen alarde y dice que Dios no comparte su gloria con nadie: la gloria que me diste, yo también se la he dado a ellos. Usted tiene que tener cuidado cuando cita la Biblia, porque Dios extendió su mano para todos nosotros. Dios extendió su gloria, sus manos extendidas para todo aquel que cree en Él, que venga. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Isaías 55, a todos los sedientos venid, y comprad sin dinero, venid, antes que se acabe el tiempo. Porque para todo hay un tiempo. Ahí está el Cristo de la gloria de Dios, la gloria absoluta de Dios que nos ha sido dada a nosotros. Aquí está mi Hijo, en quien yo tengo complacencia. Sepa cuando va a citar ese texto de la Biblia que Dios no comparte su gloria con nadie. Nos dio su gloria. Y ahí está, y le dice a Tiatira, muestra su carácter, su divinidad, lo que defendió Efeso, lo que defendió Esmirna, lo que defendía Pérgamo. Y Tiatira, la iglesia en Tiatira, lo había dejado de defender, lo había ignorado, lo había menospreciado. Y eso fue lo que le dijo el Señor a Elí: yo había dicho que tú y la casa de tu padre estarían delante de mí, pero yo nunca tal haga, porque yo honro a los que me honran, y los que me desprecian serán tenidos en poco.
Primera de Samuel capítulo 2. ¿Sabe usted delante de quién está? Porque yo sé que muchos de los que me están escuchando creen que Cristo es un pobre hombre. Creen que Jesucristo es un símbolo. Eso lo pensaba la iglesia de Tiatira. ¡Qué vergüenza! ¡Qué cosa! No el pueblo de Tiatira, no la ciudad de los sindicatos, el pueblo. Y entonces le dice, escribe al ángel de la iglesia. Y me vienen las palabras de un pastor que estaba enseñando de esto y dijo, imagínense la congregación recibiendo una carta de parte de Juan, y cuando la abren se dan cuenta que no es Juan que está enviando la carta, sino el Hijo de Dios. La gloria de Dios, el poder de Dios, la grandeza de Dios. No menosprecies ese texto de la Biblia que siempre repites, que se lo repites a los mundanos, pero ese texto es para nosotros, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo su gloria, la compartió con nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y le dice a la iglesia, cuando abren la carta y se dan cuenta de todo lo que estaba escrito, escribe al ángel de la iglesia, el Hijo de Dios, tengo los ojos como llama de fuego, tengo mis pies como bronce bruñido. O sea, vengo decidido a ejecutar un juicio contra tu iglesia. El carácter de Dios, mi hermano, el carácter de Cristo. Vengo decidido a ejecutar juicio contra la iglesia. Eso es lo que le está diciendo la gloria de Dios. Eso es lo que le está diciendo el Hijo de Dios. Yo te conozco, pero no has hecho nada por mí. Te conozco luego hablamos de la exaltación, pero no conoces mi nombre. No conoces quién soy en realidad. Por eso Pablo, un gran hombre de Dios, San Pablo, dijo, a mí no me llamó ningún hombre, ni me eligió ningún hombre. A mí me llamó el Cristo glorificado, el Cristo victorioso. Eso fue lo que le dijo a Juan también. Mira, yo tengo las llaves del Hades. Yo estuve muerto, pero ahora vivo para siempre. Yo soy el primero y el último, el alfa y el omega, el principio y el fin, el eterno. Se le presenta porque así es nuestro Dios. Muchos tratan de explicar a Dios como que si fuera un fenómeno de la naturaleza. Pablo dice en Primera de Timoteo 3:16, grande es el misterio de la piedad. Él, originalmente dice, Él fue manifestado en carne. O sea, grande es el misterio, es imposible de explicar a ese Dios todopoderoso que nos entregó a su Hijo y lo resucitó al tercer día, como dice la Escritura, que cumple todos los requisitos de Dios, porque ningún hombre podía, tuvo que entregarnos su gloria. Y él le dice a Tiatira, ¿sabes quién soy yo? Yo soy el Hijo de Dios, y tengo mis ojos como llama de fuego y mis pies como el bronce bruñido, como los de Él. Y ahí el contexto nos aclara quién es Él. Yo soy como mi Padre. Felipe, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? La misma esencia divina, lo mismo. La manifestación de Dios en el tiempo de la gracia es las riquezas de su gloria. Juan capítulo 14. Es tiempo de que lea la Biblia. Hermano, le exhorto a que lea la Escritura y obedezca la Escritura,
porque en un tiempo hemos vivido lejos de la Escritura, lejos de la palabra de Dios, lejos de la bondad de Dios, lejos del carácter de Dios, por escuchar a estúpidos con sus estupideces que niegan la deidad de Cristo, que niegan el poder de Cristo, que niegan el carácter de Jesucristo, de ese Cristo de la gloria que caminó por las calles polvorientas de Jerusalén, de Galilea, de Samaria, de ese Cristo que se sentó en un pozo y habló con una mujer y le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Y ella le dice: yo sé que vendrá el Mesías, mírame, yo soy el que habla contigo. Todo lo hizo por nosotros, todo lo hizo por nosotros. Y una iglesia que lo menosprecia, pero hoy le está diciendo a la iglesia: yo soy el Hijo de Dios. ¿Qué es lo que pasa aquí? ¿Qué crees? Que no sé nada, que soy un símbolo. No es un símbolo, es una persona. Y por eso la gente está entregada al materialismo, y la gente está entregada a la vanidad, y la gente está entregada a la idolatría dentro de la iglesia evangélica, porque creen que Jesús es un símbolo. No, mi amado hermano, el Señor resucitó al tercer día, como dice la Escritura. Aquellos varones dijeron: no se preocupen, así como se está viendo, con poder y gran gloria, así vendrá. Y les dijo: yo vengo pronto y mi galardón conmigo. Ahí les está diciendo a la iglesia de Tiatira: soy el Hijo de Dios. No soy un cuento de hadas, no soy una leyenda. Es tiempo de saber. Es tiempo de saber delante de quién estamos. Porque si supiéramos delante de quién estamos, no pasarían cosas tan absurdas como las que están pasando hoy en día. Si supiéramos delante de quién estáramos, si supiéramos quién es el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como llama de fuego y sus pies como bronce bruñido, temblaríamos antes de pecar, temblaríamos antes de pronunciar algo que a Dios no le agrada, temblaríamos, iríamos ante su presencia. Por eso esas personas que dicen que han visto al Señor, mire, ver al Señor Jesucristo en persona, yo no lo he visto. Yo no lo he visto, pero ver al Señor Jesucristo en persona es algo traumático. Daniel lo vio glorificado. Daniel no vio una teofanía. Daniel vio a alguien semejanza a hijo de hombre. Y cuando lo vio cayó postrado. Y Daniel le dijo: Señor, con toda esta visión, con todo lo que estoy viendo, se me fueron las fuerzas. No me puedo ni siquiera levantar. Y él lo tocó. Y Daniel le dijo: cuando lo tocó, hable mi Señor, porque me has fortalecido. Si usted lee el capítulo 1 de Apocalipsis, cuando Juan lo vio, dijo: cuando le vi, caí muerto a sus pies y me tuvo que tocar. Y me dijo: no temas, yo soy el primero y el último. Esa gente fanfarrona y ese cuento de que a Cristo lo veo en ti, lo veo allá y lo veo. No, porque hemos hecho del Cristo de la gloria, del Dios vivo, del único Dios verdadero, lo hemos hecho un símbolo en nuestros corazones. Y Él no es un símbolo, es una persona. Y con Tiatira estaba muy molesto, porque ellos habían olvidado quién era. Y la iglesia hoy en día se ha olvidado quién es Jesús. ¿No ves cómo son tan idólatras que ponen personas barbadas
con un versículo de la Biblia diciendo que Jesús recortan pedacitos de películas profanas creadas por gente diabólica y homosexual, por actores homosexuales, y lo ponen allí diciendo que Jesús, el pecado tan grande de la iglesia, y no es de la iglesia católica, porque esa iglesia no tiene parte con Dios, Dios no los conoce. Son la trampa del anticristo, son la gran ramera. Por eso yo le dije que de etapas no iba a hablar, porque todas las iglesias están hoy en día, existen. Hoy existe una Éfeso, hoy existe una Esmirna que renuncia a todo por amor a Cristo, y que Cristo siempre está allí hablándole, tratando, advirtiéndole, cuidándola. Y hay una Tiatira que se ha olvidado que Jesucristo es real, totalmente real. Para hablar de esta palabra me costaba mucho, pero entonces Dios me trajo a memoria las experiencias, y el Espíritu Santo habla a mi hermano hoy en día. Ese mensaje de esos teólogos que yo no sé qué les pasa, son como enemigos de Dios, comienzan a hablar, Dios es real, pero ya no hace esto, ya no hace aquello, ya no habla, ya no se revela, ya no dice, ya no bla, bla, bla. Tumban todo lo que dicen al principio, un mensaje que siembra incredulidad en un pueblo que el Cristo de la gloria se quiere revelar. Jesús está vivo. Donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, allí estaré yo en medio de ellos. ¿Qué le está pasando a la iglesia? Se está comportando como Tiatira. Habla de amor, habla de fe, habla de pureza, pero Jesucristo es un símbolo para ellos. Jesucristo no es nada, y Dios está molesto porque el otro mensaje de la introducción a Tiatira, del Hijo de Dios, de ojos como llama de fuego y pies como bronce bruñido, es: vengo dispuesto a ejecutar un juicio porque estoy molesto. Me han menospreciado. ¿Qué le dijo Dios a David cuando pecó? Cuando David pecó: por tu culpa mi nombre fue blasfemado. Por ahí hay un muchachito que de verdad yo no lo escuché nunca, ni he escuchado hasta el día de hoy sus canciones, que supuestamente se declaró homosexual, y muchos cristianos diciendo: ay, pobrecito de él, ay, hay que tener misericordia, porque otros le dijeron: eso se llama pecado, ser homosexual se llama pecado, no juzguemos, no digamos nada. ¿Cómo que no? Por tu culpa mi nombre ha sido blasfemado. Y por cuanto esto hiciste, que mis enemigos, le dijo Dios a David, por cuanto esto hiciste, que mis enemigos hablaron mal de mí, la espada no se apartará de tu casa. Hasta el día de hoy, Judá, los judíos no pueden vivir seguros por ese pecado que cometió David. Dios lo perdonó. Ese muchacho, lo voy a nombrar, se llama Yotaá. Nunca escuché su música. Yo ni sabía que existía, en verdad, porque me gustan mucho la música del pasado. Me gustan mucho los coritos viejos. Y el muchacho supuestamente se declara homosexual, que no pudo con debilidades y se declara homosexual. Mi hermano, y existe la iglesia de Tiatira. No me quiero adelantar al tema, luego trataremos el tema de la tolerancia. Pero dice Cristo: estoy molesto. No, que Dios aborrece el pecado, pero lo ama a Él. Por un pecado de homosexualidad, Dios destruyó a Sodoma y Gomorra, 2 ciudades que no aparecen hoy en día. Las quité de mi presencia, dijo el Señor. Se ha olvidado la iglesia del carácter del Hijo de Dios. Por tu culpa mi nombre fue blasfemado. Las veces que yo le fallé al Señor, las veces que tú le fallaste al Señor, los enemigos de Dios se burlaron de Él en la cara. Así que no me venga con ese cuento de tener amor. ¿A quién ama usted más? Porque Jesús dice: si no dejas todo por mí, no eres digno de mí.
no eres nadie. El que me desprecia, yo lo tengo en poco. Ese es el mensaje. Ese es el carácter de Cristo. Lea la Biblia. Segunda de Samuel capítulo 12. Por tu culpa mi nombre ha sido blasfemado y ofendido. Y a los judíos le dijo, por causa de los judíos mi nombre es blasfemado. No me puedo quedar con esa. El Hijo de Dios se presenta a la iglesia de Tiatira. Estoy molesto y vengo a ejecutar juicio. Es tiempo de que caiga el juicio de Dios, no sobre el mundo, sino sobre una iglesia pervertida. Una iglesia que acepta todo lo que Jesús claramente no acepta. ¿O no sabéis qué dice Segunda de Corintios capítulo 6? ¿No es el que dice? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los afeminados, ni los que se echan con varones heredarán el reino de Dios. Esas iglesias homosexuales, esas iglesias lesbianas, esas iglesias, por favor, viene el Hijo de Dios. ¿Sabe por qué? Viene contra ellos, porque por culpa de ellos su nombre es blasfemado. Se lo dijo claramente Elí. Yo había dicho que tú y la casa de tu padre estarían delante de mí, pero yo nunca tal haga. Yo nunca tal haga, porque yo honro a los que me honran y los que me desprecian serán tenidos en poco. A David le dijo, por tu culpa mi nombre fue blasfemado, yo he perdonado tu pecado, pero ahora no se apartará la espada de tu casa. Mire ese pueblo de Israel que no habita seguro y confiado, que tiene que tener un botón en las armas nucleares y tiene que tener un poco de soldados regados y tiene que invertir en tecnología para no ser atacado y devastado por sus enemigos que se la tienen jurada. No puede ser posible. Se presenta el Hijo de Dios. ¿Qué creyeron? Que yo era un símbolo. Yo no soy un símbolo. Me imagino que ahí estaba Jezabel, sus seguidores y los demás creyentes esperando a que leyeran esa carta. ¿Qué es lo que pasa aquí? Yo soy el Hijo de Dios, el que estuve muerto y vivió y vivo para siempre. Y estoy molesto con la iglesia de Tiatira por las cosas que están pasando. La cuarta iglesia. Si sabes que la iglesia es un muro espiritual de oración para que las naciones no se corrompan. Una iglesia descuidada, como una iglesia que se descuidó en Venezuela, y mire todo lo que está pasando. Y cuando una iglesia se descuida, mire todo lo que ha pasado en Estados Unidos, donde fue fundada por la Biblia, fue fundada por el Cristo mismo, por los pensamientos de Dios. Hubieron otros que hicieron injusticias, pero la mayoría llegó con la Biblia huyendo de la mal llamada Inquisición y fundaron una nación de principios y de valores que ahora es corrupta. No puede ni siquiera con un huracán, no puede ni siquiera con un vendaval. Y los extremistas islámicos se le rieron en la cara, destruyéndoles el centro financiero. Una nación que ahora vive de apariencia, que debe miles, millones y millones de dólares en deuda, que tiene la propaganda que defiende Israel, cuando sabemos los cristianos de verdad, los que leemos la Biblia, que a Israel los defiende el ángel de Jehová. Y si nos vamos a hablar humanamente, el único que hizo algo por Israel fue el Imperio Británico, que eran los que tenían las tierras de Palestina. El Hijo de Dios, estoy molesto. No vengo a dar cariñito ni a hablar cariñito, porque se me ha tomado como un símbolo. Cristo es verdad, la verdad. Mi Padre y yo vendremos y haremos moradas con Él. Y el que no tiene el Espíritu de Dios no es de Cristo. Hermanos, se acerca el fin. No te pierdas el desarrollo del estudio sobre la iglesia de Tiatira, la cuarta iglesia.
que pareciera que estuviera vigente hoy en día esa cuarta iglesia, que traerá problemas. Vienen juicios de Dios sobre muchas personas dentro de la iglesia, porque se hace mucho alarde, pero tener a Cristo como un símbolo es la ofensa más grande para el Dios de la gloria. Bendito sea el Cristo de la gloria para siempre. Bendito sea Dios. Padre, ayúdanos, ten misericordia de nosotros. En el nombre de Jesucristo te lo pido, Señor. Que tu palabra corra y sea glorificada de una manera especial. Amén y amén. El Señor te bendiga, mi hermano.